Hoy nos vamos a meter ahora con la filosofía, primera parte. ¿Está bien? Entonces el tema de hoy es la filosofía y la fe cristiana. ¿Está bien? La filosofía y la fe cristiana. Bueno, hermano, para comenzar, ¿verdad? Vamos a ir a la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. El tema de hoy es las filosofías y la fe cristiana. Como en un punto de la historia esto chocó o se enfrentaron, y hasta ahora, hasta la fecha, en este nuevo mundo, digamos así, todavía se siguen enfrentando. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Primera de Corintios 1, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre celestial, omnipotente, a través del Espíritu Santo, Señor, que nos has dado a cada uno de los salvos, te suplico que hoy, en esta enseñanza, Señor, usted sea glorificado. Ayúdanos a entender de una manera muy clara y sencilla el tema de cómo los hombres han filosofado a través de la historia, a través de sus historias, sus civilizaciones. Ellos han propuesto pensamientos personales, ideas, enfoques de vida personales. Y cómo eso, Señor, se disipa ante la fe cristiana, ante Cristo el Salvador. Mi Señor, por favor, abre la mente, el entendimiento de tu iglesia, tu pueblo, para que en este tiempo, ya habiendo absorbido esta enseñanza, podamos predicar con seguridad, con fe, ante tanto cuestionamiento, muchas preguntas, formas de pensamiento, gente que todo cuestiona, todo argumenta, pero tú, Señor mío, tienes siempre la última respuesta. Por favor, ayúdanos a seguir adelante. Bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, todos lo ponemos en tus manos. Amén. Amén. Bueno, hermano, ya terminamos en parte con el tema de la idolatría, ¿verdad? El domingo ya hablé de la idolatría, ¿verdad? Ahora vamos a estar hablando de este tema que tiene que ver, ¿verdad?, con la filosofía. Para los que están anotando, hermano, la filosofía es el pensamiento, o mejor dicho, la búsqueda del conocimiento del hombre. El hombre, en definición, la filosofía es cuando el hombre se detiene a pensar en las cosas que ve o que vive y trata de darle respuesta a todo lo que ve. ¿Está bien? Un filósofo es una persona que se encarga de encontrar las respuestas a la vida. Imagínese usted lo difícil que es esto. Una persona se detiene en un bosque, imagínese eso nada más, y empieza a ver árboles grandes, animales salvajes, riachuelos, cascadas, el piso, tipo de tierra, y entonces el hombre empieza. ¿De dónde saldría esa planta? Y ese fruto que da, ¿cómo se llama? Y empieza. Después se va con el agua, después con la tierra. Imagínense lo que tarda un hombre en verificar, en tratar de dar con todo lo que ve. Imagínese usted esto nada más. Que una persona se ponga frente a algo que le dé el reflejo de su ser, de su imagen, y empiece: ¿por qué tengo ojos? ¿Por qué tengo eso? ¿Por qué tengo este espacio aquí entre el cuero cabelludo y mis ojos? ¿Por qué tengo pestañas? ¿Por qué palpita lo que está? Imagínate el hombre, puras preguntas. En definición, la filosofía en su mayor auge fue experimentada por la civilización griega. Otras naciones, ¿verdad?, en otros tiempos, como los sumerios, como los egipcios, ¿verdad?,
esas grandes potencias mundiales, ¿verdad?, a través de la historia, siempre han tenido los sabios. Los reyes cuentan con gente sabia, los consejeros, los ministros, eran ancianos de las ciudades, hombres que vivieron muchos años, y los reyes se apoyaban en ellos, ¿sabes? Empezaban a decirle: mira, mi rey, la historia de nuestro imperio, cuando el primer Dios se emergió de la tierra, y de ahí empezaron esos hombres a filosofar. Pero realmente la civilización que le dio fuerza a la filosofía y la definió y marcó gente que pudiera, hasta hoy en día, gente con pensamiento, fueron los griegos. Fueron los griegos. Hombres como Sócrates, Platón, Aristóteles, Epimenides, y ese montón de hombres, hermanos, como los que vamos a ver también en esta serie de filosofía y la fe cristiana. Mira lo que Pablo le decía a los griegos convertidos, porque esta iglesia de Corintios eran griegos salvos. Por eso Pablo toca el tema. Acompáñenme nuevamente. Primera de Corintios 1:22. Primera de Corintios 1:22. Acompáñenme ahí. Y me avisa cuando lo tenga. Porque los judíos, no nos vamos a meter con ese grupo ahorita, después más adelante les hablaré de los judíos en otra clase. Vamos a concentrarnos en los griegos. Porque los judíos piden señales, pero vienen los griegos. Y los griegos buscan sabiduría. Eso es conocimiento. Cuando vea esa palabra no se intimide. Eso es conocimiento, ¿sí? Lo que está diciendo Pablo es: ustedes, le está diciendo a los corintios, su civilización aman el conocer, aman el saber. Son gente que literalmente se levantaban en la mañana y empezaban a preguntarse y buscar soluciones, ¿sabes? Se paraban frente al mar, porque el mar arroja una onda así y luego se recoge. ¿Cómo se llamará eso? ¿Y por qué de repente se aquieta? ¿Y por qué en la noche el mar se pone sereno pero crece la marea? ¿Y por qué las piedras? Ellos empezaban a preguntar y empezaban a llegar a conclusiones, los filósofos. Estos hombres eran tan famosos en la época que gente de mucho dinero, escucha esto, hermano, hasta dónde llega la humanidad, financiaba la vida de estos pensadores. Les pagaba. Estos hombres literalmente llegaron a un punto en que se dedicaban a pensar, nada más, nada más. Alejandro Magno, ¿verdad?, el emperador griego, le dijo a su séquito, a su gente de poder, le dijo: mira, a los filósofos ni me los toquen, me lo dejan tranquilo. Ellos necesitan es que nosotros les paguemos la comida, la ropa y buena casa, porque todo nuestro imperio se levanta con su conocimiento. O sea, literalmente la sustitución, presten atención acá, de los dioses paganos griegos eran hombres que eran mentes brillantes, que hasta hoy en día hay gente de esa que siguieron sus discípulos y practican la filosofía griega. Pablo se enfrentó a dos grupos, hoy los voy a compartir. Mira acá, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a ver las dos casas de filosofía más grandes de Grecia, que impactaron incluso al imperio romano. Mire esto, hermano. Hechos 17, desde el versículo 16 hasta el 18. Vamos a ver a estos dos grupos, ¿verdad?, de filosofía. Amén, cuando lo tenga. Hechos 17, 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ya vimos eso, ya definimos y compartimos con la Biblia el tema de la idolatría. Ahora mire el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y ahí aparecen nuestros dos grupos. 18. Y algunos filósofos, ahí está la palabra, en la Biblia, filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Imagínate tú el conocimiento tan vasto que tenía esta gente, que cuando Pablo está predicando el evangelio, un grupo se pone así y dice: ¿y qué querrá decir este recogedor de semillas? Eso es lo que significaba palabrero para la época. Era como una expresión burlística, era una mofa.
una mofa, una burla. Ellos se estaban burlando de Pablo. ¿Y qué? ¿Y este piazo loco? ¿Qué está haciendo? ¿Está recogiendo semillas o qué? Esa expresión recoger semillas para los filósofos era como que, ¿y este qué está haciendo? O sea, ¿qué está intentando hacer? Está intentando como traernos algo que nosotros no conocemos para de alguna manera dar con algo. O sea, está tratando de lanzar flecha o qué, están diciendo los filósofos. Literalmente, lo que Pablo enseñaba para un filósofo no entraba. Acuérdate que eran hombres pensadores. Y los pensadores siempre se llevan con algo llamado lógica. Lógica. Si usted habla con un pensador y le dice que Dios, el creador de todo, tomó forma de hombre y en la condición de hombre se humilló, dándose a la muerte y muerte de cruz, el pensador se burla de usted. Porque le dice, háblame algo serio, porque eso no es serio, eso no tiene sentido. La mayoría de los pensadores se vuelven ateos porque tratan de buscar la lógica de todo, y Dios no tiene lógica. A Dios se le sigue por fe. Incluso hemos sido salvos por la fe, no por la lógica. Nadie logra entender lo que pasó en la cruz. ¿Tú lo crees? Realmente nadie puede decir, ven acá, Pastor Oscar, denme una pizarra y para explicarle la Trinidad. Mira, la Trinidad funciona así: Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas, una divinidad. Eso es sencillo. Uno está sentado en el trono, el otro bajó y el otro está metido en el cuerpo de los cristianos. Los tres son un Dios, ellos se reúnen, hablan, hacen un plan, pero es un mismo Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Recuerda cuando el Señor le dijo, no a un filósofo, era un maestro de la ley, le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo también dijo algo así como un poco irónico y dijo, ¿acaso podría yo entrar en el vientre de mi madre otra vez siendo viejo? O sea, le está diciendo, ¿tú estás hablando en serio conmigo? Estos hombres, hermano, eran, para que usted se dé cuenta, eran las casas de conocimiento más altas en Grecia. Los epicúreos fueron fundados por un hombre, Epicuro, en el siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando de, por lo menos, un siglo tiene 100 años, ¿sí? Estamos hablando de 400 años antes de que Cristo apareciera. Y por eso había jactancia, porque los maestros griegos decían, ya va, ¿qué es lo que estás predicando tú? ¿Un maestro judío que no es griego, que nació en el año tal, después de 400 años, cuando nuestro señor maestro superpensador Epicuro ya estaba hipermuerto y dejó todos sus escritos para nosotros? ¿Cómo un hombre que nace después de 400 años puede saber más que nuestro fundador? El cuestionamiento no solamente estaba en la doctrina, sino en que tomaban a Cristo como uno nuevo, sin saber que Cristo no es uno nuevo. Cristo es eterno, siempre ha existido. Nuestro Señor nuestro Señor es el principio y el fin. Por eso lo dijo en Apocalipsis, el alfa y la omega. Para los que están anotando, Epicuro era un amante del placer. Aquí esto se va a poner bueno. Usted va a ver. Usted, cuando yo le empiece a describir a estos hombres, usted va a decir, Pastor Oscar, esto se parece mucho a lo que está en las redes sociales ahorita y esta gente que nos motiva a tener plata y a pasarla bien en la vida. Estos vienen de Epicuro, son hijos de Epicuro. Mira, Epicuro fue un griego que se frustró tanto con el tema de la muerte y del dolor, que formó su propia casa de conocimiento que se titulaba En búsqueda del placer. Ahora, hay que entender algo. El placer que buscaba Epicuro no era sexual, era un placer de vida. Es como cuando esas personas dicen, ya viene diciembre, viene el 24, vamos para el estreno, viene el 31, esa época esa es la época, la estoy esperando porque en esa época yo soy feliz. Eso es un pensamiento epicúreo. Usted no lo sabía. Gente que espera las épocas. Yo tengo mira, a mí me da placer comer. Y yo estoy esperando que me inviten a comer en el restaurante el Sorrento, una pasta 4 quesos. Ese es mi placer. Yo fuera demasiado feliz comiendo toda mi vida pasta 4 quesos. Eso es lo que buscaba este hombre. Ahora, usted lo ve así y dice, Pastor, pero eso es muy superficial. No,
Él filosofaba el placer. Él decía que el hombre tenía que evitar todo el dolor, toda la tristeza. Incluso el hombre no debía de pensar ni un segundo en que se iba a morir para llevar una vida placentera. Esto era anti Dios, antibíblico, anticristo, porque la razón de tú buscar placer es que si aún el pecado mayormente que te da placer, porque el pecado da placer, si tenías que vivir en el placer, según Epicurio, en tu pecado, vívelo, porque lo importante es tener placer. ¿Y te estás dando cuenta que esa es una forma de pensar? Eso no viene de Dios, viene del hombre. ¿Está conmigo? Mayormente los filósofos no buscaban de generar un bien en otro. Los filósofos trataban de buscar un bien personal, que la persona se sintiera bien. Epicurio decía que era posible encontrar una paz interna a través de la definición de la alegría. Y la alegría para Epicurio era la ausencia del dolor. Un dolor de cabeza, decía Epicurio, te quitaba el placer. Entonces este hombre había fragmentado en sus escritos. Lo que pasa es que esto es muy largo, hermano. Si me quedo hablando de este hombre, no vamos a hablar todo, me voy a lanzar la hora aquí hablando de este hombre. Y vamos a hablar de Cristo, pero estoy tratando de mostrarle contra qué peleaba Pablo. Todos los seguidores de Epicurio vivían la vida en la expresión, una vida placentera. ¿Quién ha escuchado esa expresión? Luis Alejandro ahorita tiene una vida placentera. Es un pensamiento epicurio. Cuando llegas a Cristo, Cristo te dice, toma, agarra tu cruz y sígueme. Eso es anti-epicurio. Toma placer. ¿Qué placer tiene llevar una madera para que te torture? ¿Qué placer tiene que el Señor te diga, o que Pablo diga, más ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí? Cuando Epicurio dice, no, el yo tiene que tener placer para ser feliz, y el verdadero sentido de la vida es que tengas mucho placer. ¿Está conmigo? No solamente estaban los epicúreos, estaba un hombre llamado Zenón de Sitio. Zenón de Sitio fue un mercader griego. Ese hombre comerciante muy famoso de Grecia, que él transportaba, perdón la redundancia, mercancía para el mercado. Era un hombre de bien. Este hombre, en medio del mar, se levantó una tormenta, su barco naufragó, se hundió su barco y toda la mercancía, que era toda la inversión de vida. Zenón de Sitio entró en depresión y entró a la ciudad en Grecia, y él decidió empezar a buscar la razón de cómo lidiar con el desastre. Imagínate tú el pensamiento de este hombre. Por eso que eran filósofos, porque ellos pensaban sobre sus hechos, sobre su vida. Ellos trataban de buscarle solución a su vida. Cuando Zenón de Sitio entendió que había perdido todo lo material, él se le prendió un bombillo y dijo, no, la vida no consiste en lo material, consiste en tener dominio propio a pesar de que la cosa se ponga fea. Zenón de Sitio se fue a unas ruinas de Grecia donde había muchas columnas, y a ese sitio, de ahí donde viene la palabra estoico, porque era una palabra que estaba relacionada con el lugar de muchas columnas. Ahí él colocaba a todos sus súbditos, y Zenón de Sitio les enseñaba a que en medio del sufrimiento se puede tener dominio propio. Los estoicos son los maestros del autocontrol, para que sepan. Toda la psicología y psiquiatría aún medicada viene de un pensamiento estoico. Los estoicos son esas personas que dicen que a través de las desgracias de la vida, a través de la pérdida de un familiar, a través de un cáncer terminal, a través de que te quedes sin dinero, a través de que se te caiga tu casa por un desastre, a través de que se te muera un hijo, tú tienes que tener la capacidad interna para dominar tu energía negativa, así le llamaba estoico, y controlar el mal pensamiento y convertirlo en algo bueno. Es hacerte fuerte en medio del dolor. Los militares que pertenecen a las élites, la KGB, la CIA, la Mossad de Israel, aún los judíos, tienen pensamientos estoicos. Cuando ellos están en la guerra y están muriendo compañeros y están matando gente, cuando ellos ven el reguero de sangre y el montón de muertos, ellos piensan estoicamente. ¿Qué significa pensar estoicamente? Que ellos empiezan a decir, toda esta guerra en un momento traerá más fuerza a Israel. Toda esta guerra en un momento traerá más fuerza a mi nación. El pensamiento estoico es ser un luchador en medio de la adversidad. El problema con los estoicos es que un hombre, ya cuando alcanzaba el nivel filosófico estoico, él lograba decir,
ya soy un superhombre. De ahí viene Superman. La imagen de Superman es un personaje estoico. Significa que el hombre puede llegar a ser un superhombre. Es anticristo también, porque el hombre no es ningún superhombre. El hombre se hace verdaderamente importante cuando Cristo llega a su vida. Ahora, usted te está imaginando, ahora sí vengo con la parte bíblica. Pablo llega y de este lado tiene a los epicúreos y de este lado tiene a los estoicos. Los epicúreos buscaban la felicidad y el placer. Los estoicos buscaban la fuerza en medio de la desgracia. Pablo viene y le dice: yo predico a Cristo y a este crucificado. ¿Qué querrá decir este palabrero? Ya no viene ahora con unas locuras y que otros dioses. ¿De qué está hablando este hombre? Un hombre que muere y puede resucitar. No te vengas a burlar de nosotros. Pensamos que traía una filosofía nueva. El problema del hombre con Cristo es que piensa que la vida realmente es feliz cuando el hombre piensa lo que puede hacer. Les explico esto, hermano. Es como que la hermana Ali encuentre placer en comer dulce. Y ella diga: sin dulce yo no soy feliz. ¿Sabe qué le va a provocar comer tanto dulce? Enfermarse y morir. Pero ella dice que ese dulce le hace feliz. Es como que si nuestro hermano Ender encuentre placer en hacer deporte y él viva para hacer deporte, al final se dará cuenta que sin Cristo y con el deporte la vida nada es. El pensamiento filosófico es algo donde el hombre se eleva como si fuera un Dios. Pero cuando Cristo viene y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Cristo dice palabras como lejos de mí, nada podéis hacer. Como Cristo en Juan 15 cuando dice: todo pámpano que en mí permanece lleva mucho fruto. Como Cristo diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Todas esas declaraciones van en contra del pensamiento de un hombre. Quiero demostrarte, hermano, que el mismo gobernador Pilato era un filósofo romano. Él había recibido estudios en la academia. Según la historia, Pilato absorbió filosofía griega. Por eso Pilato tiene una conversación con el Señor. Acompáñame para que vean, no pierdas Hechos. Ahorita vamos a volver a Hechos de los Apóstoles, vamos a Juan, para que puedas entender por qué Pilato tuvo esta conversación con Jesús. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Juan 18, 33. Te vas a dar cuenta que la filosofía se expandió hasta Roma y que los gobernadores romanos se hicieron filósofos también en cuanto a su gobierno y su poder militar. Juan 18, versículo 33. Me avisa cuando lo tenga. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mira acá. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. 37, hermano. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio. ¿Qué dice el Señor? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ese que es de la verdad, ¿cuál es la característica del que es de la verdad? Usted está oyendo la voz del Señor. Oye mi voz. Ahora mira la filosofía. Mira la filosofía. Aquí está. Versículo 38. ¿Qué dice? Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Un estoico, un filósofo. A ver, el Señor le dice: yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? El filósofo anda en búsqueda de la verdad. Le preguntaron al Buda, al famoso Buda, que se ha vuelto hasta una leyenda. Muchos dicen que ni siquiera el Buda existió, imagínate. Hasta esta fecha se cree que Buda fue un mito, pero Buda fue un hombre, caminó en la tierra, un hombre, un mortal.
y sus discípulos, adentrados en aquella montaña donde él meditaba, se le acercan al Buda y le dicen: maestro, ¿tú eres el camino? Y Buda respondió: no, yo ando buscando el camino. Eso fue lo que respondió el gran sabio Buda Saitama a sus discípulos. Lo que respondió el Buda: maestro, imagínate tú seguir un hombre por las montañas día tras día, y el hombre te enseña sobre las plantas, sobre la respiración, sobre el amor, sobre la paz, sobre el chakra, sobre cualquier disparate de ellos. Y el hombre se detiene en un momento en un río y los estudiantes: maestro, muestre, ¿tú conoces el camino? Y el maestro te dice: no, yo ando buscando el camino. Imagínate, tú estás siguiendo a alguien que está perdido. ¿Sí me sigue? ¿Está conmigo? Eso es triste, ¿no? Es como que si tú me estás siguiendo, estamos por el Amazonas, la selva amazónica, Pastor Valero, ¿y ustedes saben para dónde vamos? No, ando buscando la salida. A mí te va a poner bien preocupado. A Mahoma, que no era un filósofo, pero era un líder islámico, le llamaron el gran califa, el gran general de los comandantes de las legiones de Saladino, ¿verdad? El emperador chiita. Le preguntan: maestro, ¿tú eres el camino? Mahoma respondió: yo no soy el camino. Seguía un hombre que declaraba que no era el camino, pero Cristo dijo: yo soy el camino. El Señor Jesucristo no dijo: me sé los caminos. Él dijo: no, yo soy el camino. O sea, si tú estás conmigo, estás correctamente, está bien, va bien. O sea, si tú estás conmigo, tú te vas para el cielo, porque yo soy el camino al cielo. Si te das ahí la diferencia, hermano, lo que te quiero dar enfoque en tu mente es que entiendas que el que empieza a filosofar se pierde en un abismo de mentira. Pero el que se agarra de Cristo y de las verdades que están aquí, ese está bien cuerdo y va por el camino correcto. De una manera burlística, Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Versículo 38. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo ningún delito en él, ningún delito. Pilato así como que: este hombre es como raro, este hombre Jesús es como que, no sé, no le veo sentido en la vida de este hombre, porque le hice una pregunta y ni me la contestó. Es interesante porque Pilato le dice que es la verdad y el Señor ni se la responde, lo deja ahí, porque sabía que el hombre lo que quería hacer era filosofar. Vuelva conmigo a Hechos, por favor, hermano. Estamos en la clase Filosofías, la filosofía y la fe cristiana. Hechos 17. Hechos 17. Vamos a ver las características de los filósofos del tiempo del apóstol Pablo. ¿Está bien? Versículo 19. Hechos 17, 19. Avíseme cuando lo tenga. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Esta forma de discusión o planteamiento era filosofía. Ellos no le estaban diciendo a Pablo: Pablo, es interesante, este judío está predicando algo especial. Oye, yo quiero asegurarme de que cuando muera, quiero ir al cielo. Ellos no estaban así, ellos no estaban en convicción de pecado. Si tú lees con el entendimiento, amado hermano, te darás cuenta cuando ellos dicen: queremos pues saber qué quiere decir esto. Ellos lo que le están diciendo es: dame un concepto de lo que hablas. Así eran los filósofos. ¿Sí me están entendiendo? O sea, un ejemplo: se para un hombre y dice: yo pertenezco al Partido Socialista de los Trabajadores. Salió un epicurio. ¿Y eso da placer? ¿Nos puede dar felicidad? Y el socialista responde: claro, ese es el camino a la verdadera felicidad, donde todos los seres humanos podemos vivir por igual. Y el filósofo dice: enséñame esas características. Y buscaba a un escriba en ese tiempo y empezaban a escribir. Número uno, cuéntame, ¿en qué funciona el socialismo? Y el filósofo empezaba a dar una descripción del pensamiento socialista. Así eran los filósofos. Cuando Pablo dice:
Cristo murió y resucitó. Ellos no están buscando la verdad para ir al cielo ni entraron en convicción de pecado. Ellos le están diciendo, queremos saber si esto encaja en nuestro pensamiento y si realmente está más elevado de lo que ya nosotros conocemos. Hermano, se hace un vicio el conocimiento. Por eso el rey Salomón dijo que el hacer muchos libros, el fin de la vida no es hacer muchos libros ni estudiar bastante, porque eso se vuelve vanidad también. La vida del hombre no consiste en estudiar, magíster, diplomado, otro diplomado, otra carrera, letras, derecho, ingeniería, aprendo 10 idiomas. Mira, hermano, mira, el hombre puede aprender hasta cómo hablan las hormigas. Y si se pierde su alma, perdió todo. Porque realmente, hermano, si vamos al origen de la filosofía, que es saber las cosas, o saber por qué las cosas son así, el que sabe todas las respuestas es Dios. O sea, Dios realmente tiene todas las respuestas. Y si una persona quiere todas las respuestas, pero no está en Dios que tiene todas las respuestas, este hombre nunca encontrará la respuesta de las cosas. Es como no sé, algo ahí. Una persona está aquí luchando por, quiero aprender de los elementos, quiero diseñar algo, la tabla periódica, quiero ordenar los elementos, quiero estructurar la química, quiero ordenar las moléculas, viviré para eso. Y ese hombre, en ordenar la tabla periódica, pierde su alma, perdió todo. Y lo interesante de esto es que, bíblicamente hablando, el hombre más sabio que ha caminado sobre la tierra, después del Señor, ha sido Salomón. Y Salomón termina Eclesiastés diciendo que el fin del discurso es temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque Dios un día pondrá todo frente a él en obra, sea bueno o sea malo. Él va a poner todo en obra, todo ahí lo va a poner delante del hombre. Hermano, mira el abismo de la filosofía. Hechos capítulo 17, versículo 21. Hechos 17, 21. Hechos 17, 21. ¿Estamos ahí? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban. Mira, esto es el abismo de la filosofía. Sino en decir o en oír, apunte eso, algo que. ¿En qué anda la gente ahorita? Le dije que las redes sociales están impregnadas de la filosofía griega. ¿En qué anda la gente ahorita? Fulano, ¿sabes que salió Merlinda Díaz? ¿Quién rayo es esa? Primera vez que la escucho. Ella descubrió el origen de los demonios. ¡Wow! Pásame los videos. Mira, ¿escuchaste a Facundo Rodríguez? No, ¿quién es ese? Él descubrió por qué los pies huelen feo. Pásame los videos. Y la gente anda buscando temas que le llenen o que le den sentido a su vida. Por eso tienen tantos videos en Instagram. Pam, 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 pam. Y salen a veces muchachas en la cámara. Yo soy Alejandra Guzmán y bueno, quiero compartir una experiencia personal. Saliendo de mi casa, salió un águila, se paró en la esquina y ahí entendí que era la verdadera libertad. Por eso les pido que todas ustedes fabriquen un águila de cemento en el pie de su casa y cuando se sientan presas, vean el águila y él les dará libertad. Se hizo viral. Hermano, y lo tengo que decir, y esto sale por las redes sociales, me parece que el hombre, a medida de que supuestamente la ciencia aumenta, se vuelve más bruto. O sea, nos volvemos más ignorantes cuando tenemos más tecnología. En vez de ser lo contrario, si tenemos acceso a la tecnología, deberíamos ser más cabezones, pero no, nos estamos poniendo más brutos con estas cosas que están aquí. Porque no es que esto es del infierno, ni bota el celular, no se trata de eso. Se trata de que si no sabemos usar esta herramienta, esto nos va a comer y nos va a tragar. Usa esto para el bien. Usa esto para conocer cosas de Dios. Usa esto como diccionario. Usa esto como para ver videos educativos. Usa esto como para poder buscar referencias para reparar cosas en tu casa. Pero no para escuchar a un chino, hijo de Confucio, que dice que la verdadera felicidad está en comer lumpia. ¿Me sigue, hermano?
Estos hombres no les importaba nada del tema del alma. Estos hombres querían seguir viviendo bajo pecado, bajo miseria, bajo maldad, bajo cualquier pensamiento loco. A ellos no les importaba arreglar su vida. Ellos solamente querían oír o decir algo nuevo. Mi esposo me estaba enseñando unos videos de una mujer dominicana, no sé cómo se llama, ni me interesa tampoco, diciendo que los demonios salen por el inodoro de las casas. Que tenemos que tener cuidado con los inodoros, tratar de tapar los huequitos de los desagües, porque nadie conocía que los brujos y las brujas se meten por los inodoros y salen por ahí. ¿Qué mujer tan ignorante? Como que si un espíritu necesita un hueco. Un espíritu no tiene cuerpo, traspasa una pared y entra, no necesita un hueco para meterse para tu casa. La Biblia dice, un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Los espíritus traspasan las paredes, no necesitan para ver un espíritu a otro espíritu. Queremos atacar la casa de Yuli. Ajá, y averiguaste si la tapa de la poseta la dejó abierta. Creo que sí, métete por ahí. Y esa filosofía ha entrado a las iglesias cristianas. Eso yo le llamo el neopentecostal. Que eso ha sido una metástasis, un cáncer al cuerpo de Cristo. Porque empiezan a pensar sobre pensamiento. ¿Sabes qué horrible? Pensar sobre el pensamiento. Literalmente un soñador, un pensador de todo. No, pero sí, la Biblia dice que el hombre es cabeza, pero ¿qué tal si la mujer lo puede ser también? No sabe. ¿Cómo que uno no sabe, necio? Si el que te está diciendo que el hombre es cabeza es Dios. Cuando la mujer se pone como cabeza, la embarra, la daña, porque no fue hecha para cabeza. Eso no lo diseñó un machista, fue Dios que lo puso así. Esos himnos son como lentos, no sé, notas tan raras, tan tristes. ¿Por qué no metemos como un rock and roll? Un estilo Elvis Presley con un toque de himno y la cosa se pone buena. No te pongas a filosofar sobre la música que le gusta a Dios. A Dios le gustan los himnos santos, es música para Él. Por eso tenemos que tener cuidado cuando vayamos a evangelizar y nos encontremos un filósofo detrás de una puerta y empieza a decir, ¿y tú no pensabas bien a ver quién escribió ese libro? Ese libro lo escribieron los hombres. Una vez yo le dije a una persona, amigo, entonces ¿qué quieres que te diga? ¿Que este libro lo escribieron los animales para que me crean? Claro que lo escribieron los hombres, pero inspirados por Dios. Así que eso está como difícil de creer. ¿Cómo que difícil de creer? Si te dijera que una ballena agarró un bolígrafo y se puso a escribir mientras Dios le dictaba, ¿lo crees? Porque te voy a decir algo, para creer algunos pensamientos filosóficos necesitas más fe que para creer en lo que Cristo hizo. Yo la otra vez estaba hablando con Kenny. Kenny me está diciendo, pastor, le voy a contar unas historias griegas. Le voy a contar el trasfondo de por qué el caballo de Troya entró. Dale, Kenny, cuéntame. Hermano, Kenny empezó de atrás para adelante, pam. Entonces quebró, más se metió por el mar, una serpiente salió de 3 cabezas, lo mató, el hombre fue, mató al otro, después salió Medusa, la hija de no sé quién. Kenny, ¿qué es eso, Kenny? Y Kenny me decía, esto que le estoy contando, los griegos en la época lo creían fielmente, ellos creían que eso era así. Yo le decía, Kenny, hay que tener mucha fe para creer esa historia. El diablo ha cegado el entendimiento de la gente. Estos hombres no querían ser salvos. Estos hombres no querían arrepentimiento. Las palabras arrepentimiento, conversión, justificación, redención, regeneración, glorificación, santificación. La expresión decir, hay un único Dios y verdadero, a estos hombres les hacía ruido. Era una locura pensar que un ser divino, todopoderoso, es el que controlaba todas las cosas. Para un filósofo no podía reducirse todo el conocimiento en una persona. Por eso la mitología griega está relacionada con la filosofía. Ellos se crearon muchos dioses porque ellos empezaban a filosofar. Y este mar, tremendo mar, qué cosa tan imponente. Esto lo tiene que controlar a alguien. ¿Quién tú crees que controla esto? Vale, bueno, yo creo que esto lo debe controlar un tipo así con un tridente, cabello largo, grueso, papeado, y la mitad del cuerpo tiene que ser pez, porque con esta parte hombre y piensa, tiene que tener un cerebro de hombre, razona, pero la parte de abajo tiene que ser un pez para que puedan nadar y aguantar la respiración. Y que nombre le podemos, no sé, Poseidón, ese se llama Poseidón. Y ese tiene un hermano que controla el cielo, bota rayos por la mano, tiene una barba grande.
El hombre es bravo, fuerte y bota rayos desde el cielo. Ese es el Dios de él. ¿Y cómo le ponemos? Ponle Zeus. Y empezaron a crear un Dios para cada cosa. El Dios del agua, el Dios del amor, la diosa del amor, el Dios del viento, el Dios del tiempo. Todo un Dios. Y cuando Pablo dice, yo le voy a predicar al único Dios que controla todo esto y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres. No. Un solo ser no puede controlar todo esto. La fe cristiana, hermanos, se trata de que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, que ya hemos conocido la verdad, compartamos con los filósofos. Si a los filósofos les gusta pensar, ¿cuál sería la manera de defender nuestra fe? Vamos a ponerlos a pensar. Yo cuando me encuentro con un filósofo lo pongo a pensar. A la persona empieza a decirme, pero amigo, ¿no crees tú que ese libro fue hecho por los hombres? Claro que fue hecho por los hombres. Claro que fue hecho por los hombres, pero mira lo que dice este texto, te lo voy a compartir. Todos los hombres fueron inspirados por Dios. El Espíritu Santo les reveló la Escritura. Ponte a pensar de que Dios es cuerdo, de que Dios razona, amigo, de que de alguna manera Dios te hizo llegar a ti un manual de vida llamado Biblia. La Biblia es tu manual de vida. Ponte a pensar que tu vida ha sido un desastre por no dejarte dirigir por este hermoso libro. Una de las maneras más prácticas de predicar el Evangelio a un filósofo es hacerlo pensar y mostrarle que su filosofía es hueca. Mira esto, hermano, ya estoy terminando, se me fue el tiempo. Mira esto. El legado del estoicismo, ¿verdad?, de este hombre llamado Zenón de Sitio, el legado era este. A través de la escuela estoica enseñó la importancia del control de las pasiones. Mira esto, hermano, mira esto. Vamos a compararlo ahorita con el cristianismo. Ellos empezaron a enseñar el control de las pasiones y la razón para llevar una vida virtuosa y feliz. Algo que fue muy influyente en la época grecorromana. Hermano, mire, para que se caiga, no sé si usted conoce la historia, pero uno de los mayores estoicos de Roma fue Marco Aurelio. Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, aquel famoso emperador que ganó las dos grandes guerras de Roma y que le dio poder a Roma, más del que tenía, era un estoico. Este hombre en la guerra perdió muchos de sus hijos y en el pensamiento estoico se encerraba en un cuarto y nadie podía entrar donde estaba Marco Aurelio. Y este emperador lo que estaba haciendo era tratar de autocontrolar sus emociones y pasiones para seguir viviendo. Hermano, escúchame bien, el único que te da dominio sobre tus emociones y control total sobre tus acciones es el Espíritu Santo. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. El único que te puede ayudar para controlar tus cosas es el Señor. Humanamente hablando, nosotros no podemos controlar lo que pensamos. Por eso es que a veces tú estás tranquilo, fino, haciendo un oficio y se te viene un pensamiento loco a la cabeza. Un disparate que tú dices, Señor mío, ¿por qué pensé esto? Qué cosa loca. ¿Cómo controlas tú eso? ¿Cómo controlas tú tus pensamientos y tus acciones? Con Dios. Satanás ha sido tan astuto que muchas de las religiones que existen hoy, como el hinduismo, el budismo y todas las corrientes de pensamiento y de meditación, incluyendo el arte del yoga, han sido establecidas por el estoicismo. Este actor famoso, Keanu Reeves, el actor que protagoniza Matrix Recargado y John Wick, es un estoico. Él practica el estoicismo. Por eso el hombre anda en metro teniendo mucha plata, tiene una moto deportiva, trata con la gente en la calle. Cuando murió su esposa, el hombre se dejó crecer la barba, se dejó crecer el cabello, no hablaba con nadie, se encerró en un cuarto por mucho tiempo, tratando de autocontrolar su vida. Imagínate vivir, hermano, mira esto, tratando de vivir controlando tus emociones y morir controlando tus emociones. Eso es imposible. Eso es algo que solamente lo hace Dios. Por eso ellos cuestionaron al apóstol Pablo. Y termino con la predicación de Pablo, que es lo más importante. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 28. Vamos a terminar con la predicación del apóstol Pablo. Hechos 17, 28. Mira lo que Pablo le dijo a los filósofos. Porque
en Él vivimos. Esto sí es tremendo. Y nos movemos y somos. Hay tres cosas acá y quiero cerrar con esta. Porque en Él, número uno, en Él vivimos. Número dos, nos movemos. Y número tres, y somos. ¿Sabe qué buscaban los filósofos? La razón de la vida. ¿Y sabe qué le responde Pablo, Luis? Por Él vivimos. Es una cosa increíble. Pablo estaba metido. Pablo era un hombre que se documentaba. Pablo estudiaba. Pablo, para predicar, estudiaba la civilización. Pablo era un misionero exploratorio. Pablo, antes de ir a Éfeso, a Tesalónica, a Colosas, antes de meterse a Roma, Pablo se ponía a leer sobre la civilización. Escúchame, Pablo aprendió el idioma. Cuando Pablo dice que hablaba más lengua que todos, era porque Pablo manejaba idiomas. Se cree que Pablo hablaba más de 6 idiomas. Y estos hombres buscaban la razón de la vida. Cuando hablabas con un filósofo, amigo, y toda tu vida, tienes ya 60 años sobre la tierra. Sí, yo ando buscando la razón de mi vida. ¿Por qué estoy aquí? Y Pablo le dice en el 28, porque en Él vivimos. Le está diciendo, en Cristo hay vida. Está diciendo en pocas palabras, el propósito de tu existencia es que conozcas a Cristo. Segunda cosa, Pablo no solamente le dice que en Él vivimos, dice, y nos movemos. Otra cosa que buscaban los filósofos era no solamente el propósito de vida, era cómo funcionaba la vida. Cómo funcionaba la vida. A ellos les encantaba que alguien les explicara, mira, pero, ok, yo he visto que el agua cae y luego bota un mito de las carreteras, sale un vapor, o sea, quiere decir que esa agua evapora y luego donde sube y las nubes se cargan. Y ellos empezaban como a tratar de disertar para dar con el ciclo hidrológico, porque ellos querían saber cómo funciona la vida. Y Pablo le dice, no solamente en Él vivimos, sino que por Él nos movemos. Él mueve la tierra, Él mueve las aguas, Él mueve las nubes, todo lo mueve Él. Las galaxias son movidas por Él, la naturaleza se mueve por Él, las raíces que tú no ves están siendo estructuradas debajo por Él, todo lo mueve Él. ¿Quién Él? ¿Quién tiene poder para mover todo? ¿Quién tiene poder para pensar en todo? ¿Quién tiene poder para tener la totalidad de la genosis? Cristo, al que yo les predico, que vino aquí a esta tierra, caminó con nosotros, sanó gente, mostró poderes con señales, los sepultaron, pero el sepulcro no lo pudo detener, porque Él es la vida y al tercer día se levantó. A ese Dios vivo es que yo les estoy predicando, porque en Él vivimos y nos movemos. Y la tercera, y somos. El destino. Los filósofos buscaban el destino final. A ver, ¿cuál es la razón de la vida? La estoy buscando. ¿Cómo funcionan las cosas? La estoy buscando. Pero ahora, después de estas dos, quiero saber a la final cómo termina todo. Y Pablo dice, y somos. ¿Qué va a hacer una persona? Esa es una gran pregunta. Y la gente dice, ¿qué pasará conmigo el futuro? Y el futuro lo conoce Dios. Y la palabra te decreta a ti o te declara que si tú pones tu fe en Cristo tendrás vida eterna, pero si tú lo rechazas, vendrás a condenación eterna. O sea, este bendito libro le muestra a los seres humanos que pueden escoger a dónde ir. O perderse eternamente o vivir eternamente con el Señor. Qué cosa tan interesante. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos, y le cita, y con esto ya cierro porque se fue la hora, como algunos de vuestros propios poetas. Mira que Pablo se documentaba, Pablo leía sobre los griegos. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, les explica, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombre. Ahí está, se imaginan cosas, andan soñando con cómo funciona todo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, aquí los insultó de una manera con clase, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, aquí está el ataque de los filósofos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, gloria a Dios, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de Areópago, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Así cierro mi Biblia, hermano. Una de las cosas o de las claves para nosotros tratar de predicarle a los filósofos, ya para el domingo le traigo la segunda parte, si el Señor me tiene con vida y estamos en esta tierra, la segunda parte de la filosofía, es que para poder expresarle a un filósofo la verdad, tú tienes que expresar el conocimiento de Dios. Ellos aman el conocimiento, muéstrale que el conocimiento en su totalidad lo tiene Dios. Los filósofos siempre cuestionan todo, buscan en la Biblia, por lo menos en el libro de Job, cómo salen los ciclos de la vida. Job expresa con sabiduría cómo funcionan los animales, cómo viven los animales, quién sustenta las estaciones de la tierra. Es bueno sentarse con una persona, hermano, con la Biblia. Mira, pero y te dicen, pero la Biblia lo tiene todo. Sí lo tiene todo. La Biblia me habla de la muerte. Sí te habla de la muerte, te lo voy a buscar. Y la Biblia me habla de la vida. Sí te habla de la vida. Y la Biblia me habla de cómo luchar con mis pasiones. Sí te habla de cómo luchar con mis pasiones. Y la Biblia me habla de cómo cuidar mi cuerpo. Sí te habla de cómo cuidar tu cuerpo. Y la Biblia me muestra cómo es Dios. Sí te habla de cómo es Dios. Entonces la Biblia tiene todo. La Biblia tiene todo. Es bueno compartir eso. Es bueno mostrarle eso. Oh Dios, Señor, gracias por esta palabra. Gracias por dejarnos estas historias, Señor, con el misionero apóstol Pablo, y bendice este servicio para provecho de nosotros. Gracias por la fe, Señor, en Cristo que ya hemos recibido, y ahora creemos, Señor, en todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. La gloria y la honra sean para usted. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, Kenny, para que venga a cantar al Señor. Hermano Layón, para que tome el alfolí y pueda